requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos a esta hora a la doctora Aribel Contreras. Ella es analista de asuntos globales. Doctora Contreras, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, mucho gusto, muy buenas tardes, muy buenas noches, casi ya en tu bello país. Un gusto saludarte y un feliz año para ti y a todo tu auditorio. Gracias, y también un feliz año, pues, y los mejores deseos para este 2022. Como lo dije hace un momento, la pandemia, doctora, ha marcado, pues, los años anteriores, tanto el 2020 como el 2021, y no solamente por la catástrofe que ha significado, pues, en los sistemas de salud de todos los países alrededor del mundo, sino también por las gravísimas consecuencias sociales y económicas que ha dejado. Para este 2022, ¿cuáles son los mayores riesgos que el mundo podría afrontar? Claro que sí, María del Carmen, es importante que debemos de visualizar que el año 2022 llega después de un año 2021 que se caracterizó por ser el año de las grandes crisis, desde las crisis de las cadenas de suministro, la crisis de los contenedores, pero también la crisis de los energéticos, la crisis de la democracia, la crisis del multilateralismo, por enlistar solo algunas. Ahora este año 2022 nos vamos a enfrentar no solo a hacer ciertas estrategias para poder dar hacia adelante hacia estas crisis que heredamos del año pasado, sino que además hay que sumarle riesgos globales. Es decir, el mundo se va a estar moviendo, María del Carmen, como un péndulo entre China y Estados Unidos, y los demás temas, es decir, los riesgos y las amenazas globales, van a estar girando alrededor del mundo. ¿Y por qué digo que va a ser un péndulo? Porque los principales riesgos para el año 2022 están justamente alineados a todo lo que sucede entre China y Estados Unidos, no solamente por esta confrontación que se tiene de manera bilateral, sino por los propios temas que China trae en su agenda, como es la situación de Taiwán, como también es esta situación del caso Evergrande en el sector inmobiliario, pero también Estados Unidos tiene lo propio en su propia agenda, y además estará confrontándose a China por el tema de Taiwán, pero también se enfrenta a Rusia por el tema de Ucrania. Entonces estamos viendo que estos temas de estos dos países hegemónicos van a estar moviendo al mundo, pero en sí el mundo se está enfrentando diferentes riesgos. María del Carmen, ejemplo, aparte de los que acabo de listar, veremos nuevas variantes del SARS-CoV-2, donde las farmacéuticas tendrán que evaluar si sus vacunas son o no son resistentes a este virus. Estaremos también viendo que la Unión Europea, como un bloque comercial, estará haciendo lo propio para poder enfrentarse también a China, que aunque a China no le gusta que la consideren como una amenaza, lo es en términos tecnológicos y comerciales. Ahora, y también estaremos viendo cómo esta economía impactará y agravará más la pobreza extrema. Tendremos, más millones de gente con hambre. A ver, vamos revisando un poquito cada uno de los temas para poder conversar sobre cada uno de ellos y profundizar en caso de que sea necesario. Claro, por ejemplo, en el tema económico, usted bien lo ha dicho, es decir, hay este problema entre China y Estados Unidos. Sin lugar a dudas, estamos hablando de las dos mayores potencias en el ámbito comercial, económico. Sin lugar a dudas, lo que suceda con una de estas dos naciones, pues afecta al mundo entero. ¿Cuáles van a ser las repercusiones? Estamos hablando de que a nivel mundial vamos a vivir una alta inflación en los demás países como daño colateral, obviamente por la situación que se está dando. Me encanta tu pregunta porque efectivamente se estima que para el segundo trimestre el mundo entre en una hiperinflación. Es decir, las crisis del año pasado más estas convulsiones que estamos platicando aquí en tu espacio estarán orillando a una hiperinflación que lamentablemente estará afectando al mundo entero, ya no solo a países aislados como era en el pasado, María del Carmen.
Uh-huh. ¿Qué tan importante es, y tú lo mencionabas hace un momentito, lo que sucede, por ejemplo, con el tema de la construcción en China? Obviamente, como consecuencia de la pandemia, se ha detenido el crecimiento económico en China. No se dio lo que sucedió al inicio, que de alguna manera lograron contener el virus, pero las nuevas variantes en este 2021, el último trimestre, obligó justamente a cerrar muchos de los mercados, es decir, China se paralizó en cierta forma y justamente la construcción ha sido gravemente afectada. ¿Qué porcentaje significa la construcción en la economía del gigante asiático? Bueno, la economía china está compuesta por una gran diversidad de sectores. Uh-huh. El inmobiliario solo es uno de muchos tantos, y lo que está haciendo justo ahora el gobierno de Xi Jinping es que para poder contrarrestar este impacto del sector inmobiliario es que está invirtiendo en otros sectores como es la infraestructura, la diplomacia de la deuda, uh-huh, y también a través de su ruta de la seda, pues es lo que ha venido fortaleciendo no solo a su moneda, sino en sí a toda su economía. Entonces, el sector inmobiliario, sin duda, es uno de los más, que ha estado en los titulares en los últimos meses, porque no teníamos tanto nuestra atención, María del Carmen, el hecho de que fuera un sector que estaba creciendo, uh-huh, que las rentas y la venta de propiedades, inclusive muy pequeñas, estaban disparándose. Entonces, uh-huh, de repente, vemos que hay millones de chinos que, por un lado, ya han salido de la extrema pobreza, pero por el otro lado estamos viendo que su poder adquisitivo en cuestión de vivienda también se está viendo afectado, además de que si le agregamos el tema de el impacto de los mercados bursátiles, uh-huh, y todo lo que China ha venido construyendo alrededor de su economía digital, entonces podemos visualizar que sin duda el gobierno hará lo propio para que esta industria inmobiliaria no vaya a golpear a nivel macro a su economía y que únicamente se quede justo ubicado en ese sector, María del Carmen. Ahora, la crisis logística mundial que también se mencionó hace un momento y que este 2021 ha sido gravísima porque comenzó en el 2020, pero ya en el 2021 se profundizó. Y afecta pues obviamente a los exportadores, a los importadores y a todos los países, porque esto también genera inflación. Esos precios que se han triplicado, quintuplicado en muchos casos de los fletes marítimos, me refiero, obviamente son trasladados a los consumidores. Y además que muchos exportadores o importadores ya no van a poder seguir con su negocio. ¿Qué posibilidad hay, doctora, de que de alguna manera esto pueda finalizar durante este 2022 o no se lo ve como una probabilidad? Qué bueno que lo destacas porque es un tema que seguramente a todo el auditorio le interesa mucho, claro, conocer más a profundidad. Esta crisis que comenzó, como atinadamente dices tú, desde el año 2020, se agudizó y empeoró y desató otras crisis más en torno a las cadenas de suministro. Ejemplo, se desató la crisis de los contenedores. Uh-huh. Esta escasez artificial de contenedores que comenzaron a estar mal distribuidos en diferentes puertos, lo que ocasionó fue cuellos de botella en puertos estratégicos, un incremento de tarifas impresionantes, pero también a esto hay que sumarle que se empezó a dar una escasez de mano de obra calificada y también escasez de mano de obra de los choferes que continuaban con la logística una vez que los contenedores ya llegaban al puerto. Y lamentablemente estaremos viendo que este año 2022 esta crisis no precisamente va a terminar, sino que estaremos viendo hasta el año 2023 que comenzará ya una normalización en tarifas. Ya hay ahorita, de hecho, un plan para poder retornar los contenedores a donde tienen que estar, pero muy difícilmente estaremos viendo las tarifas de hace un año. Es decir, es muy difícil que las tarifas de transporte marítimo regresen a como estaban hace 12 meses atrás, se estará estabilizando, porque esto también se agudizó mucho
por el incremento del precio de los energéticos. En sí el energético, ya sea el gas natural, el petróleo o el carbón, que también tuvieron su propio incremento en Asia, en Europa y en los mercados internacionales, lamentablemente utilizan mucho el transporte marítimo para poder transportarlo. Entonces, estamos viendo que esto es una cadena, pero ahora sí ya no de suministro, sino que es una suma de eslabones que al tener tal afectación, entonces ella se convierte en una verdadera convulsión, que ahora lo importante es revertirlo paulatinamente para que haya un reacomodo y que de esta manera todos los actores que están involucrados dentro del sector del comercio exterior puedan, digamos, de una manera pues inteligente, ir tomando las decisiones pertinentes. Es muy difícil que los puertos de un día a otro se pueda reacomodar esto, de ahí la importancia de que haya inversión en infraestructura, en puertos, en carreteras, para que de esta manera pues la logística pueda avanzar, pero difícilmente este año estaremos teniendo muy buenas noticias, María del Carmen. Espero no ser tan catastrófica, pero sí ubicarnos en un contexto que es real, sobre todo para que quienes nos están viendo y escuchando hoy en tu programa, pues sepan que hay que tomar decisiones con largo plazo, con una visión de esta naturaleza, tomando en cuenta los riesgos. Ahora, en el tema de salud, lo que hablábamos con relación a estas nuevas variantes, porque uno pues esperaba que ya con la vacunación a nivel global, pues poco a poco el virus ya se volviera endémico y entonces pues volviéramos en cierta forma a una normalidad, pero hay que tomar en cuenta que hay países en los que ni siquiera se llega al 3% de vacunación, países que están en África, por ejemplo. Así es, y lo destacas muy atinadamente. Inclusive, no solo la Organización Mundial de la Salud, sino inclusive The Economist había publicado en su último número que esperaba que este año 2022 ya estuviéramos hablando ya no de una pandemia, sino, como tú bien dijiste, de un virus endémico. Lamentablemente, sí te puedo decir que el mundo se va a dividir de manera más clara y contundente este año en países vacunados y países sin vacunar. Es muy triste, pero esa es la realidad. No se estima que este año 2022 las vacunas puedan continuar con una distribución equitativa y poder acabar con el famoso vacunacionalismo, y esto se deriva, por un lado, por los intereses geopolíticos y geoeconómicos, no solo de los gobiernos, sino también donde los nuevos actores, que son ahora las farmacéuticas, son quienes controlan los contratos y quienes están ahora moviendo a los gobiernos. Es interesantísimo ver lo que está sucediendo ahora, eso jamás lo hubiéramos pensado antes, y estos nuevos movimientos y esta nueva reconfiguración tristemente estará simple y sencillamente marcando una línea cada vez más gruesa entre esta división, y aunque haya más vacunas, pues hay más refuerzos en los países que ya han vacunado, y esto es lo que no está permitiendo que los países que no han podido ni siquiera iniciar con una sola vacuna, como lo es Burundi, entre muchos otros países africanos, no puedan avanzar para poder hacer frente a este virus. Y lamentablemente eso rompe ese objetivo común, que es el eliminar a esta pandemia. Totalmente, María del Carmen, y por eso hace rato mencionábamos la crisis del multilateralismo, porque aunque todos los países fingen que están trabajando de manera a través del paraguas de la cooperación multilateral, en realidad lo que hemos visto y seguiremos viendo este año 2022 son decisiones unilaterales que solo responderán a sus propios intereses por encima de cualquier crisis, empezando por la sanitaria. Y para finalizar, porque el tiempo nos ha quedado corto, podría yo seguir conversando durante mucho más tiempo sobre este tema tan interesante, pero hay también un riesgo social, porque lo mencionaba yo al principio, es decir, el COVID-19 de alguna manera ha afectado no solamente a la economía de los países, sino también a las sociedades, es decir, de alguna manera todos los países han visto sus sociedades afectadas. ¿Qué podemos esperar para este 2022? Qué bueno que lo destacas, porque
como individuos hemos sido altamente afectados. Esta parte de la salud mental y emocional, antes no estaba nuestra atención como lo está ahora, desde niños, adolescentes hasta gente de adulto mayor. Este año estaremos viendo que la gente está ya tan polarizada en términos políticos, pero también en términos afectivos, tan afectada por tanto confinamiento, por tanto estire y afloje, por tanta afectación económica, que seguiremos viendo que seguirá la convulsión social, la gente expresándose, manifestándose y muy dividida. Continuarán estos movimientos antivacunas, continuarán estas manifestaciones en contra de las medidas y restricciones tan duras, por ejemplo, como ha sido en Europa, pero también en otras partes del mundo. Y lamentablemente lo que debe de prevalecer hoy es la prudencia, la resiliencia y la transformación. ¿A qué me refiero con transformación? En hacer de estas crisis y de estos riesgos globales en una oportunidad para poder reinventarnos como personas, para que podamos sacar adelante a nuestro país, María del Carmen. Bueno, pues una conversación muy enriquecedora y que sin lugar a dudas nos aclara pues un poco el panorama de lo que podemos pues esperar para este 2022 y finalmente eso, buscar de todo esto una oportunidad para salir adelante de la mejor forma. Le quiero agradecer a la doctora Aribel Contreras, ella es analista de asuntos globales. Nuevamente gracias por estar en este espacio informativo. La agradecida soy yo. Muy buenas tardes y un feliz año 2022. Hasta pronto y muchas gracias. Muchas gracias.